Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mantenernos unidos como iglesia. En oración y adoración aún desde nuestros hogares. Y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas Y disfrutemos de este tiempo en familia. Siento tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré, llenaste mi vida de gozo nuevo, y hoy lo siento, tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré, llenaste mi vida de gozo nuevo, y hoy lo siento. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz, cuán grande es Dios.
Muy buenos días, iglesia, amigos, familiares, personas que están viendo este video. Bienvenidos en esta mañana y que podamos juntos reflexionar. Estamos en una serie, la semana pasada iniciamos una serie llamada Permanece y es sobre Juan 15. Hay mucho para hablar sobre este texto de Juan 15 y la semana pasada estuvimos hablando de los primeros 9 versos, tocando algún tema de quién era la vid, quién era el labrador, algo muy corto de quiénes eran las ramas o los pámpanos. Y bien, hoy vamos sobre nuestro segundo tema y le he titulado Eres. ¿Y por qué eres? Porque tú tienes que ser alguno de las ramas de lo cual nos habla Jesús en Juan 15. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la pantalla va a aparecer una imagen y vas a responder a esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes ramas eres? Te vas a reflexionar. Necesitas sentirte identificado con alguna de estas 4 tipos de ramas. Entonces vas a pausar un momento el video y vas a reflexionar sobre cuál de las ramas te sientes identificado. Bien, ¿qué tan difícil, qué tan fácil te pareció el hecho de poner tu vida así en esos 4 tipos de ramas? Bueno, revisemos un poco los diferentes tipos de ramas. Entonces allí en la imagen veíamos unas ramas secas, ¿verdad? Y esas ramas secas, ¿qué son? Personas que no están permaneciendo en la vida. Espero que tú no seas una de esos tipos de ramas que están secas, que no están dando nada, que están ya casi con su fe o separados de Dios y no quieren nada de Dios. Espero que no seas una de esas ramas. Luego veíamos otro tipo de ramas y eran las ramas sin fruto. Y son personas que simplemente están allí, ¿sí? Están cómodas, están pegadas allí, profesando una fe, creyendo que son cristianos o son creyentes, pero ¿qué? No hay fruto, no hay nada. Son muy bonitas por fuera, ¿sí? Se ven verdes, se ven muy bonitas, pero no hay fruto. Hay otro tipo de rama. Estas ramas sin fruto son aquellos que no comparten su fe, que simplemente pues van a una iglesia, la gente ni siquiera sabe que van a una iglesia o que se dice ser cristiano, y son personas que no tienen fruto. Hay un tercer tipo de rama allí en esta imagen, y es una rama con un fruto que, pero muy pequeño, ¿sí? Son personas que están ahí, permanecen, pero a veces tienen luchas, tienen tentaciones, su fe a veces decae, pero están allí, ¿sí? Y son personas que comparten su fe, son personas que le dicen a otras personas, mira, yo conozco a Jesús y me gustaría que tú lo conocieras. Sé que no sé mucho de la Biblia, no sé mucho de cómo hacer las cosas de la mejor manera, pero lo intento. Esos son ese tipo de personas, ¿sí? Que permanecen allí, pero pues están poco a poco en ese crecimiento de tener fruto. Y hay otro tipo de ramas, y es unas ramas con mucho fruto. ¿Qué son ese tipo de personas? Personas apasionadas por el Evangelio, personas apasionadas que quieren compartirles a otras personas lo que Dios ha hecho en sus vidas, personas que quieren hacer no a su manera, sino a la voluntad de Dios. Y en la iglesia tenemos personas así, personas que son apasionadas por contarle a otros, por llevar a otras personas a día cero, porque día cero fue algo que les impactó sus vidas y quieren que otras personas lo puedan experimentar. Y esas son personas que comparten su fe con todos con quienes se atraviesen. Entonces, cuando abrimos la Biblia en Juan capítulo 15, es bastante popular referirse a la relación que Jesús viene hablando sobre un cristiano genuino o un creyente o un discípulo verdadero, y la diferencia entre una persona que simplemente pues está pegada allí pero no tiene vida, no hay nada. Y por eso el título de este mensaje en esta mañana, Eres. Y vamos a hablar un poco sobre las ramas o sobre los pámpanos, porque tú tienes que sentirte identificado con alguna de estas ramas. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden sentir que están pegadas allí, que van a una iglesia, que su abuela fue cristiana, su mamá fue cristiana y por ende pues también esta persona también se considera cristiana por la tradición, pero no hay un crecimiento, no hay un cambio de vida, de paradigma,
no hay algo que les lleve a querer buscar la Biblia. Y entonces ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿será que soy un creyente genuino, un verdadero seguidor de Jesús, o simplemente me acostumbré a una vida religiosa, a una vida de cotidianidad, de un domingo, ir en la mañana cuando lo hacíamos de manera presencial, o ahorita lo haces ahora a las 9:30 que iniciamos este tiempo? Y espero que no seas un tipo de esta rama. ¿Por qué? Porque hay personas que le pueden decir, usted tiene una relación con Jesucristo, y constantemente escuchamos esa frase, usted tiene una relación con Jesucristo, pero esa frase no la encontramos ni siquiera en la Biblia. La Biblia, ¿qué nos dice? Permanece. Y Juan 15 habla una y otra vez de estar unido, de permanecer. Pero nosotros en nuestra cotidianidad decimos sobre si tienes una relación con Jesucristo o no. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con Cristo? ¿Cómo entendemos la realidad espiritual de nuestra unión con Dios? ¿Cómo entendemos entonces eso? Entonces, vamos nuevamente a Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 hasta el 11. Y lo vamos a leer en esta versión, la TLA, traducción al lenguaje actual, y dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera, y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que me pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Entonces, si vemos este texto, bueno, depende de la versión en que lo podamos leer. Esta versión hablaba sobre unidos, pero en otras versiones hablan sobre permanecer, ¿sí? ¿Cuántas veces, si tú podrías hacer eso en casa, cuántas veces Jesús habla sobre permanecer en tan solo estos 11 versículos? En esta versión dice unidos alrededor de 10 veces. ¿Y por qué para Jesús es tan importante decirle no a todo tipo de personas? Recuerden con quién está, con los 11 discípulos. Ni siquiera está con los 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, a la semana pasada hablamos un poco sobre el contexto de lo que estaba ocurriendo en Juan capítulo 13, cuando Jesús le dice a Judas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. Y entonces dice que Satanás entró en su cuerpo, en su vida, y entonces salió para ya traicionarlo. Entonces Jesús en ese momento, ¿con quién está? Con los 11 discípulos. Y les está diciendo constantemente que permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y lo dice constantemente, estén unidos a mí, estén unidos a esa vid. Y luego hace la comparación, la analogía, lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién es la vid? Es Él. ¿Quién es el labrador? Es el Padre. ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Sí? Y le está diciendo, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué no lo dijo antes cuando estaba Judas allí? Porque él sabía que no todos eran verdaderos discípulos, verdaderos seguidores. Y entonces uno dice, ¿cómo podemos saber quién es y quién no es? Hagamos el siguiente ejercicio. Revisemos a los discípulos, pongámoslos en el paredón, ¿sí? A los 11 discípulos o a la mayoría de ellos. Tú podrías identificar por la forma de ser de ellos si es la persona que no lleva fruto.
Creo que podríamos hacer ese ejercicio y fácilmente podríamos decir de cada uno, uy, claro, esta persona podría ser el traidor. ¿Por qué cuando Jesús está con ellos y le dice que alguno me va a traicionar? ¿Por qué más de uno empieza a revisarse, a mirarse, a decir, ay, seré yo? Porque no había evidencia física de que alguno diga, no, sin duda alguna, este va a ser Judas Iscariote. Pasó 3 años con Jesús, pero no había evidencia exterior de una persona que fuera a traicionar a Jesús. Entonces tú puedes decir, ay, puede que yo esté pegado a Jesús y llevo años pegado, pero tal vez no hay vida en mí. Tal vez soy una persona que no está llevando fruto. Y hay que tener miedo con eso, o precaución, advertencia, porque si no estoy llevando fruto, ¿qué es lo que nos dice el labrador? Lo cortará, se secará y se echará al fuego. Entonces hagamos el siguiente análisis. Vamos a mirar a algunos discípulos y vamos a revisar si había algo de evidencia para creer que tal vez esta persona era una persona sin fruto. Empecemos con Pedro. ¿Quién era Pedro? Una persona impulsiva, una persona emocionalmente a veces inestable. Llevaba unos picos súper buenos, otras veces era súper inestable. Podríamos creer un tipo de temperamento como el de él para decir, uy, este hombre fácilmente podría haber traicionado a Jesús y no tener fruto. Pasemos a Tomás. ¿Quién era Tomás? Le decían el incrédulo. ¿Por qué? Porque él era escéptico como a todo lo que tal vez Jesús hacía o enseñaba. Y tal vez él era de los que uno más podría dudar y decir, claro, este hombre tal vez podría haber sido esta persona que nos llevó fruto. Porque al no creer, pues entonces pues fácilmente podría traicionar a Jesús. ¿Qué de Santiago y Juan? ¿Recuerdan cuando la mamá se le acerca a Jesús y le dice que por favor que ellos estén a un lado cuando estén en el trono? Ese deseo de poder que tenían ellos, de poder figurar. Y entonces uno dice, uno con ese tipo de personas y un discípulo y pues fácilmente por querer tener poder puede haber traicionado a Jesús y no tener fruto. ¿Qué de Mateo? Un recaudador de impuestos. Le gustaba el dinero. Y podríamos decir fácilmente puede haber traicionado a Jesús por dinero, porque le gustaba el dinero. ¿Y qué de Simón? El celote, un guerrillero con ideologías sociales. Y al pensar que Jesús no era el Mesías de lo que él estaba esperando, fácilmente podría decir entonces, esta no es la persona y traicionémoslo para hacer nuestras propias ideologías. ¿Notan que uno podría decir fácilmente que alguno de esos discípulos puede haber sido el traidor? Aquellos que no llevaron fruto, pero no había evidencia física de ellos que pudieran decir, claro, este es el Judas quien va a traicionar a Jesús. Y estaba pegado a Jesús, pero no había vida de él. Y fue Judas, siempre fue Judas, y Jesús lo sabía, pero las personas que estaban alrededor no lo sabían. Así como tal vez personas que están a tu alrededor pueden creer que tú eres un cristiano, que eres un creyente, pero tal vez no hay vida, no hay fruto, no hay nada. Simplemente estás allí pegado, pero no estás creciendo, no estás llevando una vida espiritual que muestre. Recuerden lo que hablábamos la semana pasada, por sus frutos los conoceréis. Y hay que tener fruto, hay evidencias de crecimiento para saber si soy un creyente, un hijo de Dios. Una persona que ha tenido fe en Jesús y se ha arrepentido y está buscando constantemente sabiduría en Él. Hay personas en la iglesia en que profesan una fe en Jesús, pero sus vidas no manifiestan el poder, no manifiestan cambio, no manifiestan poder del evangelio. No hay nada, simplemente están allí pegadas. Pero no hay nada más que solo rutina, tradición, pero no hay crecimiento. Entonces, regresemos al capítulo 2 de Juan. Y si vamos al capítulo 2 de Juan, verso 23, dice lo siguiente. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron que los milagros que hacía. Entonces uno podría decir, es que lo que Jesús hizo que muchas personas creyeran. Y uno diría, sí, muchas personas creyeron, pero mira lo que dice el verso 24.
Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Personas seguían a Jesús constantemente. ¿Pero por qué le seguían? Porque les daba alimento. ¿Recuerdan la ocasión que los alimentó a casi 20,000 personas? Los seguía por una buena enseñanza y Jesús hablaba tal vez muy bonito, muy bien, pero en su corazón ¿qué? No había cambio. Eran simplemente personas que le buscaban porque había un beneficio para ellos, mas no porque había un cambio en sus vidas. Y Jesús en algún momento le dijo también a los discípulos, él le dijo a toda la multitud, ustedes me siguen por esto, pero no porque haya un cambio en sus vidas. Y saben que váyanse. Y le dijo a los discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse también. Pedro en ese momento se levanta y dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la evidencia de un creyente, de un cristiano genuino, de un discípulo verdadero. Y entonces hay gente que sigue a Jesús, pero de manera que exterior, por lo que les ofrece, ¿sí? Porque al poder orar o al poder hacer cosas para Dios, pues sienten que hay una retribución, pero no es más sino eso. No hay un cambio, no hay algo en su interior que los lleva a cada vez ser un seguidor. Si vamos al capítulo 6, vemos el milagro de la alimentación, y gente seguía a Jesús, pero por lo que Él les ofrecía físicamente, pero Jesús hablaba de algo espiritual, y por eso pocos entendían esto. Solo esos 11 lo entendieron. Y Judas fue aquel que no llevó fruto. Y Jesús, ¿qué dice? Si permanecen en mis palabras, entonces ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí nos habla de que permanecer en ¿qué? En su palabra. Esto nos tiene que llevar, hermanos, amados, familia, amigos. Nos debe producir cambio, porque si esto cuando leemos no produce cambio, hay algo en nosotros, o tal vez no hay algo en nosotros, y es el Espíritu de Dios quien nos permite cada día ver a la luz de la Escritura y empezar a cambiar aquellas actitudes que no son sanas, que no son las mejores. Ahora otra referencia, y es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, y quiero que me acompañe allí si tiene allí su Biblia física y podamos leer también ese texto de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice lo siguiente: esos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Esa palabra parece un poco fuerte, ¿verdad? Y lo relaciono con esta situación. Personas que usted dice, pero es que crecieron en la iglesia, se convirtieron en líderes en la iglesia y ahora ya no están. Eso es un claro indicio de lo que dice Juan. Y dice, estuvieron con nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Entonces puede haber evidencia de personas que creen y profesan una fe, pero al no estar cimentados en Jesús, permaneciendo y teniendo fruto, fácilmente ¿qué? Se pueden apartar, porque su fe estaba puesta en hacer y no en ser. Estaba puesta en lograr hacer cambios en su vida, pero no permitir que Jesús hiciera los cambios a través de la gracia, a través del poder de las Escrituras. Entonces aquí Juan nos habla sobre una afirmación muy importante y dice, realmente no eran de nosotros. ¿Y cuántas personas vamos a encontrar en el juicio creyendo que eran? Pero simplemente Jesús les va a decir, yo nunca los conocí. Y en eso a mí me da miedo pensar eso. Y por eso necesito que reflexiones en qué tipo de rama eres.
¿En qué te estás convirtiendo a lo largo de todos estos años? Y de hoy en adelante, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Vas a seguir como estás? ¿O necesitas crecer y ser una rama o un pámpano que lleva fruto? Entonces el mandato que nos ofrece Jesús en el versículo 4 es que permanece, tienes que permanecer ¿en quién? En mí, en esa vid que es verdadera. ¿Y por qué hablar de esto? Necesitamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes que tener claro. Y lo primero es que Jesús es quien te llama a ser parte de ser hijo de Dios. Es Jesús es Dios quien te invita. Cuando te invita, Él te da la fe para creer. Y asimismo te da la garantía de ser adoptado como hijo de Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas a Dios de corazón y cuando cambias tu mente y tu forma de actuar, no a tu manera, sino a la forma de Dios, Él te adopta como un hijo. Y cuando te adopta, te justifica. Y cuando te justifica, te permite perseverar hasta el fin. Y eso es lo que la teología llama la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Personas que han sido apartadas para Dios. No son personas que caminan 2 o 3 metros en el aire creyéndose ser más que los demás, no. Son personas que Dios ha apartado para un propósito especial. ¿Tú eres una persona apartada para Dios? Y según lo que nos dice la teología de la perseverancia de los santos, nos dice 2 cosas. Y lo primero que nos dice es que no todos los que profesan fe en Jesús son aceptados como creyentes. Y Jesús lo dijo en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús dice, si me mantienen ¿qué? Fieles. Si constantemente van a su palabra, esos son los que van a permanecer fieles hasta el fin. Entonces necesitamos saber que no todos los que tal vez van a una iglesia, no todos los que profesan fe y creer que son cristianos, no todos tal vez son cristianos. Aunque haya evidencia exterior, solo Dios conoce sus corazones y van a tener que rendir cuentas a Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque Juan 15 lo dice, el que no permanece en mí es que desechado, cortado y echado al fuego. La segunda parte que nos habla de la perseverancia de los santos es, necesitamos estar pegados a la vid llevando fruto, para así permanecer hasta el final. Entonces tú podrías decir, entonces la salvación se pierde, o solo los que lleguen hasta el final eso no serán salvos. ¿Qué podemos responder frente a eso? La salvación no se pierde, es evidente, y nosotros creemos y tenemos la convicción que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no vas a perder algo de lo cual en algún momento consideras que no lo tienes. Me explico. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú tienes evidencia de ser un verdadero creyente, tu vida automáticamente cambia. Y nos lo dice Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. No quiere decir que tú pierdas la salvación, porque no puedes perder algo que no has tenido. Cuando tú tienes la salvación, Dios te permite estar hasta el final de tus días. Dios te cuidará, Dios te protegerá, Dios estará contigo continuamente. Pero si tú no eres un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, tal vez no vas a permanecer hasta el fin, porque en algún momento de tu vida va a cambiar de camino y te vas a perder. Pero aquellos con los que Jesús dice que permanecen, esos son los que van a ser salvos. ¿En dónde? Hasta el final. No es hacer cosas en este momento para ganar la salvación al final, no se trata de eso. Se trata de cuando yo creo en Jesús con una convicción verdadera y me arrepiento y sigo las instrucciones de su palabra,
Jesús me llevará por ese camino de verdad y me permitirá llegar hasta el fin. Termino con esto. La Biblia dice en Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Pregunta, ¿en qué estás creyendo últimamente? Y a lo que estás creyendo te estás aferrando. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Aferrémonos a Él, permanezcamos en Él. Mira, Juan, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 15. ¿De qué está hablando? Advertencias, cuidado. Hay que permanecer. ¿Qué tipo de pámpano o qué tipo de rama eres? ¿Recuerdan la imagen que presenté al principio? ¿Qué tipo de rama quieres ser? Recuerda la perseverancia de los santos. Dios nos va a permitir permanecer hasta el fin si solo soy un creyente, un discípulo verdadero, alguien que sigue su palabra con fidelidad y hace cambios en su vida. Y hay evidencias porque la gente alrededor nota esos cambios. Pero si no hay cambios, llevas 10, 15 años y no hay cambio en tu vida, tienes que empezar a revisarte. Tienes que empezar a analizar y hacerte un autoexamen. ¿Qué está pasando con mi vida entonces? Porque el Evangelio dice, es poder de Dios y transforma nuestras vidas. Así que te invito en esta mañana que reflexiones sobre esto, que puedas reflexionar esta semana. ¿Qué tipo de rama soy? ¿Qué tipo de rama quiero ser hasta el fin de mis días? ¿Y qué tal si terminamos entonces orando? Padre, en esta mañana ruego por aquellos que tal vez se sienten una rama seca, que se sienten alejados de ti y sienten que la vida no tiene sentido, que no hay fe, que no hay amor, que no hay perseverancia. Yo te pido por ellos, Señor, para que tú tengas misericordia de aquellos que se sienten así. Oro por aquellos que no están llevando fruto, que han llevado una vida cristiana, religiosa por muchos años, pero simplemente se sienten pegados allí cómodos. Oro para que tú hagas algo en ellos, hagas clic y les permitas empezar a crecer, a llevar fruto, a compartir su fe con otros, a poder ser fieles en la palabra y poder que tu palabra les anime a hacer cambios. Oro por aquellos que están en ese proceso de llevar fruto, que tú les guíes y les ayudes cada día, que no importa tal vez o se sienten frustrados porque tal vez es muy poco lo que están haciendo, pero ahí van en ese proceso y permíteles llevar cada vez más fruto. Y oro por aquellos apasionados por tu palabra, por contar a otros las buenas noticias que tú tienes y que cada día coloques en ellos ese amor y ese deseo de compartir aún en esos tiempos de pandemia con aquellas personas que se sienten temerosas y que les ayudes cada día, que les cuides y que bendigas la obra de sus manos y lo que hacen cada día para tu reino. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué tal si terminamos cantando en ese tiempo? Que Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, ay, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.